Continuamos en esta mañana, estás informado, y hoy en el Día de la Sanidad, además de ser el Día de la Primavera del Estudiante y demás, nos vamos a centrar en el Día de la Sanidad y obviamente vamos a hablar sobre un tema importante relacionado con la salud, la infertilidad, un tema sensible pero que tiene tratamiento. Vamos a compartir la entrevista hoy con el ginecólogo del Hospital Regional Ushuaia, Marcelo Guida. Bienvenido aquí a esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero que nada, feliz Día de la Sanidad para todos los médicos y que hacen esta importante labor. Y destacamos un poco hablando de la infertilidad. Hace 14 años que estás trabajando en este tema. Exacto. ¿Y por qué aquí en Tierra del Fuego? ¿Cuántos casos se detectan? ¿Por qué hablamos de infertilidad? Bueno, la infertilidad es un tema de bastante más frecuente aparición que la que uno considera o cree. Bueno, para definirlo, la infertilidad o la imposibilidad que tienen determinadas parejas de poder concebir, de poder lograr un embarazo, si bien tiene un porcentaje relativamente bajo a nivel mundial, pero determinadas patologías hacen que la aparición sea cada vez más frecuente. Se han logrado, con el advenimiento de nuevas tecnologías, el lograr diagnósticos cada vez más avanzados, cada vez más complejos, y con la disponibilidad de otros tratamientos modernos, también de última generación, se logra poder ofrecerle a estas parejas mejores calidades y mejores resultados para poder lograr el objetivo, ¿no? El poder ser padres. Bien, esto es un anhelo muy grande y una decisión importante también, comenzar en la búsqueda de un hijo y bueno, también recurrir al profesional adecuado, que te guíe, que te oriente. Un tema tan sensible como es tener que decirle esta noticia de que es infértil. Sí, en realidad uno trata de no hablar de ese tema y tampoco uno acostumbra a no preguntar motivos. Por ejemplo, me ha tocado oír preguntas ingratas de sí. ¿Y por qué decidió embarazarse a esta altura y no unos años atrás? Claro. Bueno, esas son todas decisiones que toma la pareja. Uno en eso... Claro. Esto por ahí quería hacer hincapié un poco en la sensibilidad, ¿no?, del profesional y del tema. Exacto, uno tiene que ser cuidadoso de qué pregunta, cómo lo pregunta. Esto que yo te contaba lo escuché hace un tiempo atrás y la verdad uno se queda un poquito helado. Yo cuando escuché esa pregunta dije, ay no, esa es la pregunta que no se le tiene que hacer, justamente. ¿Por qué? ¿Y por qué uno tiene que tratar de cuidar eso? Creo que en lo que es el tema de infertilidad hay un montón de tabúes que por ahí la pareja no quiere tocar, o mitos. Muchas veces uno recibe parejas con antecedentes previos totalmente distintos. Alguno de los dos por ahí puede tener hijos y el otro no. Por ahí la mujer puede haber tenido embarazos previos que perdió y la pareja actual no lo sabe. Y eso salta a veces en la consulta. Y bueno, uno tiene que tratar de ser lo más cuidadoso posible, a la hora de preguntar. Por supuesto, uno necesita recabar información para que sea una historia completa, la de la pareja, pero con cuidados. Con cuidado, por supuesto. ¿Hay alguna tasa que indique que la infertilidad se da en mayor cantidad en mujeres que en hombres? En realidad, sí. Es más común la aparición de la infertilidad, o sea, las causas femeninas, por así decir, porque en realidad los motivos o los factores, como nosotros hablamos en infertilidad, son mucho mayores. Los factores masculinos son, digamos, en número, son mucho menores que los factores femeninos. O sea, los motivos por los cuales una mujer no puede embarazarse son muchos. Considera que para todo eso tiene que estar psicológicamente bien, su cuello debe estar sano, su útero debe estar sano, sus trompas, sus ovarios funcionar correctamente, o sea, a nivel metabólico debe funcionar todo su organismo como corresponde. En cambio, en el varón debemos contar con algunas pocas cosas, o sea, que sea un productor de espermatozoides y que esos espermatozoides puedan ser transportados correctamente
hasta el aparato genital femenino. Bien, no y ahí hay tocaste muchas un otras. punto importante, Marcelo, porque bueno, se ha recibido nuevo equipamiento aquí en el Hospital Regional Ushuaia para hablar sobre infertilidad. Hicimos como un panorama general y ahora nos adentramos en lo que es la infertilidad masculina, precisamente. Correcto. Bueno, en realidad la infertilidad masculina, como bien te decía, si bien no es tan frecuente, digamos, hay varios factores que la generan. Esto por ahí no es de mucho conocimiento, pero determinadas enfermedades, como la papera, por ejemplo, traumatismos testiculares en la infancia, en la juventud, por ejemplo, el que un testículo no descienda en la infancia, de esos testículos que quedan en el canal inguinal. Claro, sí, entonces, los testículos están ubicados en un lugar estratégico justamente por una cuestión de evitar que estas glándulas, porque así lo son, estén sometidas a altas temperaturas. Bien. La alta temperatura corporal, por eso la ubicación que tienen. Porque la alta temperatura deteriora la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. Y acá ya te estoy dejando la puerta abierta a determinadas profesiones, cocineros o gente que trabaja en altos hornos, en lugares donde hace calor. Entonces sus gónadas, sus genitales están expuestos a zonas con alta temperatura y eso le puede generar o puede ser un motivo de daño de su producción espermática. Bien, y hablando de este nuevo equipamiento, comentame en qué consiste y qué es lo que permite hacer para, en este caso, detectar la infertilidad masculina. Sí, el equipamiento que se adquirieron en los hospitales públicos de la provincia es un método automatizado de diagnóstico, y aclaro de diagnóstico, porque esto permite la realización de espermogramas en forma automatizada y digitalizada. O sea, todos los parámetros que se estudian en un espermograma, que son muchos, o sea, se evalúa características bioquímicas del semen y características celulares, o sea, de los espermatozoides, cómo se mueven, cuánto se mueven, con qué calidad, qué cantidad, o sea, hay la vitalidad de los espermatozoides. Hay un montón de parámetros que se miden en un espermograma y este equipamiento permite poder estudiarlo en forma completa, estandarizada e inclusive a distancia. A distancia. A distancia también. O sea, por ejemplo, si en una ciudad, por ejemplo Río Grande, no hay quien pueda hacer los informes de los espermogramas, sí se pueden cargar las cámaras del equipo. O sea, el equipo tiene 4 celdas, se puede cargar el semen en esas celdas y el equipo lo digitaliza, envía la información a la ciudad de Ushuaia y el técnico de aquí, exacto, el bioquímico de Ushuaia puede ver lo mismo que se podría ver en la ciudad de Río Grande. Estamos viendo las imágenes igual, ¿no? E informarlo, exactamente. Ahí la verdad que esto habla de una telemedicina, ¿no? Exactamente, sí, eso es algo realmente muy moderno. Hay muy pocos equipamientos similares a estos en el país. Ahí, bueno, lo que se ve en la cámara es justamente ahí se ven un par de espermatozoides. Lo que está dentro del rectángulo es la cabeza y el cuello del espermatozoide. La colita es el eje, claro, es el flagelo. Lo mide de una manera muy microscópica esto. Sí, en realidad permite hacer determinaciones que realmente podrían, ¿cómo te puedo decir? El ojo humano no lo puede el ojo humano puede captar determinadas cosas a la hora de hacer un informe para un espermograma, pero que depende de la vista y de la experiencia del operador, del técnico. En el caso de esta aparatología utiliza estándares, con lo cual no hay manera de salirse de eso. O sea, si yo soy técnico y evalúo una muestra de espermatozoide, digo, y este podría ser o podría encuadrarse en esto o en esto.
y por ahí es un gris, viste, que vos decís, Claro. bueno, ¿Y le voy a cuánto contar. tarda esto? ¿Cuánto tarda el estudio? No, el estudio es relativamente rápido. El equipamiento permite testear las 4 celdas en donde se pone la muestra, y el bioquímico estudia cada una de ellas en las distintas modalidades que yo te decía, no solo la parte bioquímica, sino el estudio celular, el estudio de los espermatozoides, la movilidad, la estructura, la morfología, o sea, si son normales o son deformes. Para aquella gente que nos está escuchando, Marcelo, específicamente los hombres, ¿no? En este caso, que piensan o creen que pueden sufrir infertilidad, ¿te consultan? ¿Cómo hacen para llegar al hospital regional y acceder a este servicio? Bien, en realidad todas las parejas que no logran concebir deben ser estudiadas. Ambos, sí. Es muy común que la mujer consulte, se le hace absolutamente todo y el varón no aparece. O no viene a la consulta, o cuando uno le pide el espermograma en la primera consulta, no se las hacen. O se hacen... El último estudio que se hace la pareja es el espermograma, y en realidad yo siempre les digo que tendría que ser uno de los primeros estudios. ¿Por qué? Y porque si uno se encuentra que el varón no tiene espermatozoides o tiene espermatozoides de mala calidad, ya encontramos uno de los grandes motivos por los cuales esa pareja no lograba embarazos. Bien. ¿Tiene solución? Sí, algunas cosas tienen solución, algunas sí, algunas no, todo depende. Pero lo importante es buscar el diagnóstico, ¿no? En principio. Sí, en realidad lo que se debe ofrecer primero es el diagnóstico. Yo siempre les digo a todas las parejas, uno debe ir primero por el diagnóstico. O sea, buscar cuáles son los motivos por los cuales la pareja no logra el embarazo. Una vez que uno los encuentra los diagnósticos, se los debe tratar, si se puede, por supuesto, en la medida que van apareciendo. Muchas veces esa pareja logra embarazos antes de que uno termine de estudiarlos o antes de que uno decida hacerles algo, con lo cual es fabuloso porque nos ahorra tiempo y la verdad se ahorran varios inconvenientes y problemas ellos. Bueno, ahora, Marcelo, te agradezco muchísimo. Bueno. Y no, redondea lo que vas a decir. La pareja que no logra esto, por supuesto que requiere tratamientos, ya llegar sí, a la etapa de tratamientos, sea de baja complejidad, que se puede hacer en la provincia, o de alta complejidad, ya sí en la ciudad de Buenos Aires. Te agradezco muchísimo el aporte y bueno, felicitamos este nuevo equipamiento para el Hospital Regional Ushuaia y esperemos que obviamente se tome conciencia sobre este tema y el diagnóstico sea lo primero. Así es. Gracias. Marcelo. No, por favor. Gracias a vos. Continuamos en esta mañana, estás informado y Manuel va a trabajar en este momento con el Superior Tribunal de Justicia en esta columna imperdible sobre justicia. Manuel. Efectivamente, agradeciendo la visita del doctor para que siga compartiendo esa información valiosa que vierte cada vez que él está con nosotros. Quiero presentar hoy justamente Día de la Primavera. Mire la suerte que tengo. Me tocó la posibilidad de compartir 3 flores del Superior Tribunal de Justicia, nada más ni nada menos. Las voy a presentar una por una de ellas. En la izquierda mía está la encargada de prensa del Superior Tribunal de Justicia, Yamila Pichunman. ¿Cómo te va? También está con nosotros la licenciada María Romano. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Ella trabaja en el enlace técnico del equipo de planificación estratégica consensuada. En un rato nos van a explicar qué quiere decir eso. Y también, bueno, otra flor de la justicia, la profesora Vanessa Cocumeri. Sí. Mira, que lo dije muy bien. Sí. Y es profesora coordinadora del programa de planificación estratégica también, justamente del Superior Tribunal de Justicia. Sí. Yamila, explícanos vos que estás ahí en el tema, cómo inició esto y bueno, y empecemos con esto. Bueno, en principio agradecer una vez más el espacio que nos brinda el programa esta mañana para poder difundir todas las actividades institucionales del Poder Judicial. Bueno, y en esta oportunidad trajimos al equipo de planificación estratégica consensuada, conocido por nosotros los empleados como PEC, que es un programa que se implementó hace unos años, que se encarga de hacer específicamente esto en líneas generales, después las chicas lo van a explicar más detalladamente, un trabajo de campo con cada unidad funcional de la institución, del Poder Judicial, para buscar lo que son las fortalezas y debilidades de ese equipo de personas. Bueno, y si te parece ya lo dejamos en manos de Vanessa, que es la responsable del programa. O sea que
Textual, ustedes trabajan en bien de la justicia. Sí, la planificación estratégica es un instrumento, sí, una herramienta que se lleva adelante en diferentes organismos, ¿no? El Poder Judicial, nuestro Poder Judicial, adoptó esta herramienta y la está implementando, ¿sí? Ponerse a planificar en un Poder Judicial implica algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, específicas, que hacen a la estructura misma de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Y planificación estratégica, como te decía al principio, es utilizado como una herramienta. ¿Y en qué consiste? Consiste en procurar el mejoramiento y la gestión interna de cada una de las unidades funcionales que en este momento están planificando, incorporar otras, quizás aspirar a que más adelante todo el Poder Judicial esté planificando y que este instrumento se convierta en un mecanismo que procure la mejora en el acceso a justicia, ¿no? ¿Y cómo pensamos en esto? Pensamos en que mejorarnos nosotros internamente como unidades y como Poder Judicial va a ser que brindarnos a la comunidad y abrir nuestras puertas y trabajar con la comunidad sea más sencillo. Un ejemplo práctico, por ejemplo. Bien. Que se hayan puesto ustedes en marcha y que esté funcionando. Bueno, justamente en el mes de noviembre ¿sí? Se va a presentar la segunda publicación del plan estratégico de nuestro Poder Judicial. El primero fueron los 3 jueces de nuestro Poder Judicial, la doctora María del Carmen Battaglini, el doctor Gonzalo Sagastume y el doctor Javier Mushnik. Se reunieron hace unos 3 años y se pusieron a pensar en lo que dijo Yamila en un principio, cuáles eran las fortalezas y debilidades de nuestro Poder Judicial. A partir de ahí pensaron una línea, ¿sí? Que ahora se abrió hacia todas las unidades funcionales. Hay distintos jueces, titulares de área que decidieron tomar esto y llevarlo a su unidad funcional. Ejemplo práctico, las 5 unidades que en noviembre van a publicar su plan, que son, por ejemplo, el Juzgado de Familia número 1 del doctor Ferreto, el Juzgado Civil y Comercial número 1 del doctor Alejandro Fernández, el Registro de la Propiedad Inmueble del doctor Axel Reinoldi, la Dirección de Informática y Comunicaciones, que tiene a cargo el ingeniero Ledesma, y la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones con los 3 jueces, el doctor Loeffler, la doctora Martín y el doctor de la Torre. Ellos hace 3 años que están trabajando en esto y llegaron finalmente a poder presentarlo como un plan de acción. Es decir, pensaron fortalezas, debilidades, en espacios en los que se realizan reuniones de trabajo, ¿sí? Donde están todos sentados y donde desde el juez hasta la persona que está en mesa de entradas habla acerca de esto. Ah, mira qué interesante. Bueno, licenciada María Romano, explícanos un poquito más entonces en qué consisten estas charlas de trabajo que sirven obviamente bien de una justicia más rápida, me imagino, y también más eficaz, ¿no? Bien. Lo que permite principalmente es a cada una de las unidades, como explicó Vanessa, verse, reverse y tratar de entender de cómo están haciendo hoy las cosas, qué es lo que pretenden, qué objetivos se plantean para cambiar de alguna forma, para mejorar cada una de las prácticas que ellos mismos entienden de alguna forma tienen esta posibilidad. Entonces se plantean estos objetivos de alguna forma para idear planes de acción que le permitan a la misma unidad hacer estas mejoras, ir implementándolas, ¿no? Hacen como una especie de tormenta de ideas, dice, yo tengo una idea muy buena que me serviría, por ejemplo, para que los trámites salgan más rápido, y todos coordinan y ya no está preguntándole al otro ni que venga ni que diga. Algo así. Y lo bueno es como... Entonces, bueno, mira qué interesante. Como decía Vanessa, este es de última generación, y es un poco como decía Vanessa. Esto es muy moderno para la justicia. Que de alguna forma el juez se pueda sentar con cada uno de los empleados a reverse y ver qué posibilidades tienen de mejorar esto para la comunidad, obviamente. Exactamente. Así que es un momento único y una instancia que nos permite mejorar para el Poder Judicial, ¿no? Una mejora para el Poder Judicial. Maravilloso. Encima, dignifica la famosa figura que tenemos del juez, ¿no? Que está ahí arriba, que de manera baja comparte con sus... Y lo que quisiera recalcar específicamente la planificación que realiza el Poder Judicial es que es estratégica y consensuada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se hable, lo que se realice, lo que se piense tiene que ser consensuado entre todos. Ese es un poco el ingrediente y es un trabajo Estamos hablando muy intenso. De justicia del primer mundo esto, ¿eh? Sí. De hecho, a nivel país es uno de los pocos poderes judiciales que... Nuestra provincia, digamos, se está destacando en esto a nivel nacional. De hecho, a partir de la planificación que se realiza en nuestra provincia y en otras del país, se ha desarrollado una red federal de planificación que empieza a funcionar ahora, en la cual, bueno, ¿no?
este programa que está funcionando aquí se va a llevar a otra provincia y a otra, porque, bueno, los resultados son muy buenos. Es ejemplar. Sí, quisiera destacar que nosotros nos acompaña y nos orienta en este trabajo el Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos, el doctor Juan José Pide la Serra, que es quien comanda este equipo, es quien nos orienta, nos enseña y nos acompaña desde una asistencia técnica externa, por así decirlo. Extraordinario, ¿no? Pues justamente si estamos hablando de justicia, una de las cosas más justas es el consenso, ¿no? Sí. Y que realmente sí desde ese consenso parta justamente desde adentro, sí, es otra cosa la justicia, ¿no? Sí. ¿Y cómo se sienten ustedes trabajando de esta forma? Bueno, justamente tuvimos que pensar en una modalidad, en un sistema propio, más allá de que, bueno, nos cuentan esto se hace de esta forma, después hay que llevarlo a la práctica. Tenemos un equipo de planificación, Mari, que está con nosotros, por ejemplo, ya les va a contar puntualmente qué es lo que hace un enlace técnico. Son distintas personas que trabajan en distintas unidades. Mari, por ejemplo, está en lo que es recursos humanos, ¿sí? Nuestro Poder Judicial. Entonces, participan formando parte del equipo de planificación, ¿sí? María, nos quedan 3 minutos, así que son vos... tuyos. Bueno, lo que puedo Hablar de recursos humanos, ¿qué es lo tuyo? No, lo que puedo decir, digamos, que Sí. esto nos permite, desde la Secretaría y desde lo que es Recursos Humanos, acercarnos a cada una de las unidades funcionales, ¿no? Más allá del trabajo que yo realizo en la Secretaría, más allá del trabajo que realizo en la Secretaría, me permite este acercamiento con cada una de las personas del Poder Judicial. Y nos retroalimenta, que eso es otro objetivo, ¿no?, de esta herramienta, el retroalimentarnos, y que por ahí, como dice Vanessa, esto de copiar las mejores prácticas que se dan en otros lugares, pero adaptándolas a las necesidades que tenemos nosotros como provincia, como ciudad en este caso también. Así que bueno, eso... Y quieras o no, esto justamente permite humanizar también a la justicia, porque Sí. imagino, al juntarse se generan vínculos, Tal cual. se generan amigos, amistades, La comunicación, y eso sabemos, la comunicación... Eso iba a decir, la comunicación es lo que hace, la comunicación y el diálogo es lo que nos hace una justicia que apunta a estar mejor, a abrirse y a pensar en el diálogo interno para poder pensar en un diálogo externo. Claro, en esto sabemos que a veces por la amistad decimos, che, mi mamá me hace un favorcito, me saca este expediente, ¿no? Cosas tan simples y sencillas y que de pronto ahorran a veces muchísimo tiempo para que la justicia llegue, ¿no? La mejor de las felicitaciones en el Día de la Primavera, Muchas chicas. gracias. Muchas gracias. Por Muchas favor. gracias por la invitación. Realmente, bueno, es un placer haber compartido, Yamila. Esto es solo el comienzo, ¿no? Vas a seguir viniendo, trayendo... Por lo pronto, el próximo miércoles Sí. me toca traer otra vez a profesionales de nuestro Poder Judicial y bueno, y en esa oportunidad va a venir la doctora Silvia Becchi, que es la titular de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, que es un área nueva en el Poder Judicial que se creó este año. Ajá, mira vos, qué interesante, qué buenas noticias y realmente qué bien que se sepa que se está trabajando de esta manera. Esto es acceso a justicia. Qué bárbaro. Acceso. Realmente. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas Muchas gracias. María, Yamila y también Vanessa. Vanessa, bueno, Flores del Poder Judicial. Gracias. Gracias, buen día. De esta manera, bueno, qué bien realmente que nosotros podamos aprovechar a través de esta mañana Estás Informado, nunca mejor dicho, para acercar a la gente buenas noticias de lo bien que se está trabajando en la justicia de Tierra del Fuego. Alejandra, vamos a un corte o... Seguimos con más entrevistas aquí en Esta Mañana Estás Informado. Y algo que destaco, estuve escuchando atentamente la entrevista de la columna del Superior Tribunal de Justicia, es la comunicación y también la planificación y el consenso para llegar a un buen esquema de trabajo donde obviamente la justicia está cada vez más cerca de la comunidad. Y si hablamos de estar más cerca de la comunidad y más cerca de lograr un buen equipo, tenemos a Roberto Videla, quien es coach organizacional y empresarial y también columnista de nuestro programa, y como cada día o cada semana nos vas enseñando algo nuevo acerca de los ambientes tóxicos y esto que se genera dentro de un equipo de trabajo. Exactamente. Estaba escuchando recién a las chicas qué importante todo esto que están hablando de ensamblar, de planificar, de comunicar. Son cosas de las que venimos hablando siempre en este espacio de lo que es la comunicación y el coach y tener ambientes propicios para trabajar, ¿no? Bien, y hablamos un poquito del ambiente tóxico, así brevemente repasamos para que la gente se vuelva a poner en tema nuevamente y nos conectemos con qué es una persona tóxica, qué genera en un ambiente tóxico de trabajo. Bien, en principio vamos a repasar lo que es la gente tóxica. La gente tóxica es
gente que se ocupa de que las cosas no funcionen. Esa es su especialidad. Pero bueno, estas cosas se pueden acotar a medida que uno sepa de qué se trata. Cuando vos sabés cuál es contra lo que tenés que lidiar, de alguna manera empezás a desarrollar tus herramientas para enfrentar esto, que lo tenés sí o sí. Lo tenés en tu casa, lo tenés en la calle, en cualquier lugar. Claro. Todo lo que sea equipo de gente o sociedad en formación. En principio hay personas tóxicas, sí. ¿ok? Si después de casualidad están dentro de un equipo, no es complicado. No es una buena noticia. Sí, no. Pero bueno, todo tiene solución. Bien. Y la solución parte por conocer de qué se trata y cómo funcionan, ¿ok? Porque en función de saber cómo funcionan y qué es lo que hacen y cómo, uno puede tener un diagnóstico que te permita desarrollar después las herramientas para poder resolver situaciones que son evitables. Bien, y que terminarían en un proyecto decaído, en un equipo de trabajo que está mal conformado, en un proyecto que no va a triunfar. En general son ambientes que no crecen, son ambientes que tienden a degradarse en vez de subir su nivel. Bien, ahí estamos viendo la placa, Roberto, hablando precisamente de los distintos puntos, ¿no? Vamos a ver, el diagnóstico es un punto importante para saber de quiénes estamos hablando, para poder después determinar cuál es el tratamiento que vamos a hacer respecto de esto. Y por último vamos a hablar del armado de los equipos de trabajo, que es fundamental para el cambio también, ¿verdad? Así es. El armado de equipo de trabajo, sí, la verdad que es muy interesante, ¿no? Cómo armar un equipo de trabajo y evitar este tipo de problema, ¿no? De gente tóxica. Exactamente. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de cómo funcionan, ¿sí? Esto tiene que ver, en principio, que no siempre los tóxicos saben que son tóxicos. Claro. O sea, esto representa una ventaja para vos, porque ellos no lo pueden saber porque son así de que nacieron. Son personas tóxicas, listo, sí, pero no lo saben. No lo saben, pero uno sí se da cuenta. Ahora, un segundo punto muy importante es que intoxican solamente a aquellos que se dejan intoxicar también. Esto, viste, cuando uno dice, vos comprás todo. Ah, sí. ¿Entendés? Si tenés que dejar de comprar lo que no tenés que comprar, porque no te gusta, porque no va con vos, porque no tiene que ver con el objetivo o va en contra de tu objetivo, lo que tenés que hacer. Digamos que te quieren vender algo que no es. En realidad a ver, lo complicado de esto es que hay gente muy hábil, y hay gente normal y hay gente que no la vas a ver venir nunca. ¿Ok? Bien. Entonces, estrategias. Muy estratégica la persona tóxica, ¿no? A ver, ¿O no? No, él es naturalmente así. Lo que pasa es que su estrategia, cómo funciona para manipular los grupos. Él baja la autoestima del grupo y de cada uno del grupo para poder manipularlos después. Te llevan a la zona de confort donde te dejan ahí guardado y te utilizan de acuerdo a su placer. Y vos, como estás acostumbrada a estar en ese ámbito, entonces no te planteás. Bien. ¿Entendés? Un ejemplo así en un equipo de trabajo, un ejemplo así concreto y físico. ¿Un equipo de trabajo? De esta persona tóxica. ¿Alguna actividad, actitud podemos mencionar? Las actitudes siempre nunca son de liderazgo. Quiere decir, el líder es alguien que se pone el equipo al hombro y él es el responsable. Este es justamente lo contrario. Claro. Los irresponsables son los otros. Y si hay algún problema, la culpa lo tienen nosotros. Yo les dije que podía pasar. Él no dijo, no importa, no dijo nada nunca, ¿entendés? Claro, nunca colaboró, nunca hizo nada para que ese equipo funcione como tiene que funcionar. El tema de esto, que la persona es una persona que parece normal, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces es complicado de detectar. Para este tipo de cosas, entonces hay que fijarse cuáles son las características clásicas y después qué se hace con esto. Por eso es muy importante el diagnóstico. El diagnóstico. Eso. Bien. Vamos y a partir de ahí, una vez que tenemos el diagnóstico. A partir de ahí, una vez que tenés el diagnóstico, entonces vas a ver cuál es la estrategia a seguir. Porque hay dos cosas muy importantes en el diagnóstico. Uno, el nivel jerárquico del tóxico. Porque no es lo mismo que un tóxico sea una segunda línea, una tercera línea, un colaborador, que sea una cabeza de grupo. Sí. ¿Okay? Claro, depende del rol que cumpla dentro del equipo Depende del rol de que cumpla dentro del proyecto y que vos puedas tener injerencia a la vez de esto. Porque muchas veces no tenés injerencia. Por eso cuando empezamos nuestro primer programa, que hablamos de los distintos tipos de coaching, la importancia
que tenía tener el apoyo de la parte directiva, decir, mira, hay que cambiar esto porque si no cambiamos esto seguimos yendo para el barranco. Bien. Si vos no tenés si vos no tenés anuencia de la otra persona, que es la capacidad de cambio, no tiene solución, la realidad es esa. Qué triste. ¿Okay? Es complicado, pero a ver, como el tóxico no sabe que es tóxico, ¿entendés? No es consciente como uno que dice, este siempre habla mal y nunca nos va bien y cada vez que viene esto va a salir mal y esto... Claro. No sé para qué lo vamos a hacer, ¿viste? Porque nunca hace nada para que el equipo antes de arrancar vaya para adelante, ya abortó el proyecto. Claro, entonces, es tremendo esto, ¿eh? Claro, entonces lo que sucede es que hay que ver hasta dónde uno se puede conectar con ese tóxico, porque en la segunda parte que hay que evaluar en el diagnóstico es cuán grave es el tóxico. La gravedad. La gravedad del tóxico. Puede ser un tóxico leve y el tóxico no siempre también tiene como una mala intención. También el tóxico es una persona que es insegura, que los que están alrededor y que se da cuenta que saben más que él representan una amenaza. Claro. Por ahí no lo son, ¿entendés? Porque por ahí yo no quiero tu puesto, pero te veo tan abierto. No, y sí, el día que falte Alejandra, che, lo llamamos a este, ¿entendés? Por ahí el tóxico no se le ocurrió. Claro. O sea, a vos no se te ocurrió, pero el tóxico sí. Claro. Entonces uno no piensa eso porque obviamente está en otro pero lo nivel, ve como ¿no? una amenaza. Y entonces, ¿qué hace el tóxico? Desarrolla su estrategia para eliminarte. Bien. Para anularte, es la única manera que tiene que hacerlo. Ahora, si es un grado leve de toxicidad, es una historia. Si es un mediano, es otra. Y si es muy tóxico, alto, claro, ahí sí, ya... pero siempre algo se puede hacer porque al final del camino todos son seres humanos y a veces hay alguna forma de llegarlo. Bien, vos dijiste, Roberto, lo importante. Ya detectamos, a ver, el nivel de toxicidad de una persona, si es leve, si es mediana, si es alta. Claro. Después de ahí pasamos a conformar el equipo de trabajo. Sí, primero es el tratamiento. Hacemos el tratamiento. El tratamiento es primero. Primero se crea la filosofía de trabajo que está basada en la responsabilidad de lo que hace cada uno y en el amor por lo que hace. O sea, si todos tomamos lo que hacemos, entonces lo más probable es que todo funcione fenómeno. Bien, siguiendo todo el mismo, vamos todos unidos con un mismo objetivo. Vamos todos juntos, este es un colectivo. A ver, estamos todos juntos. Si nos peleamos entre nosotros, en algún momento el chofer se va a distraer y nos vamos a... Claro, vamos a chocar. Exactamente. Sí, tremendo. Bien, reglas de juegos hay que tener porque tiene que haber un ámbito de contención que tienen que estar claras para todo el mundo, para que yo no me haga el sonso y te diga, no, sí, te lo dejo, pero bancame un minuto y te tiro lo mío, lo tuyo, de lo otro. Entonces, claro, a ver, no se planteó asumir esto. La responsabilidad que te toca dentro del equipo de trabajo. Es que por eso hablábamos de las reglas de juego, la claridad del rol, de la responsabilidad, de lo que debo hacer y lo que no debo hacer y de lo que no me puedo desprender. Y escuchar al otro, sobre todo. Pero por supuesto. Y de ahí saltamos entonces, sí, al trabajo en equipo. Y ahí tenemos que ver qué modelo queremos de trabajo en equipo. Bien, ahí estamos viendo en pantalla también este organigrama muy interesante que has armado, Roberto, acerca de la organización. Claro, hay dos modelos. Yo lo separo como un modelo gerencial y un modelo de liderazgo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El grado de compromiso que tiene la cabeza y su equipo. En la primera instancia, es un armado, te diría, más de jefatura, de mando, más de imposición de respeto y de cosas. Claro. Una institución, digamos, que tiene una cadena de mando, se podría decir. Sí, ¿no? Pero el equipo tiene una cabeza que no le consulta. Él baja la línea y dice, vos esto, no, pero mirá, no, a ver, escúchame lo que te digo. Es un lineamiento y basta. Punto. Para todos lo mismo. Exacto, muy estanco, no se comparte, no se va. Claro. No hay nada en común más que lo que tenés que hacer y punto. No importa si sirve o no sirve. Bien. ¿Y el otro? El otro modelo es un modelo donde todos compartimos el proyecto y el proyecto es de uno. Ese sería el ideal, ¿no? Sería lo ideal. Hay muchos gerentes que tienen capacidades y condiciones de líder, ¿ok? Ya vamos a hablar en otro momento lo que es para el próximo programa ya tenemos... Claro, por ahí para la próxima podemos hablar un poquito de líder y lo que vamos a hablar también es el tema de los cambios. Bien, los cambios. Porque todo esto tiene que ver con cambios que va a haber que hacer, sí o sí, y en todas partes.
Bien, ¿una reestructuración de personal, como se dice? No. Un reordenamiento. Un ¿Viste? reordenamiento. Cuando es reestructuración, la gente llega a la casa a ver si llegó el telegrama. Ah, claro, claro. No, este es un reordenamiento porque hay Sí. gente que es rescatable y otra que no lo es. Así que en la próxima vamos a terminar de hablar de un poquito de liderazgo, que es importante, y vamos a ocuparnos de los cambios y los efectos que tienen los cambios en el grupo. Bien, y vamos a destacar también precisamente aquella persona que tenga una consulta sobre este tema que estuvimos dialogando. Vamos a chequear el mail, o sea, a mandar un mail, roberto.videla@outlook.com, y el celular de Roberto es 02901 46 45 06 para todo tipo de consultas. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y Manuel obviamente tiene más información. ¿Qué es lo que se viene en el próximo bloque en este día de la primavera, Manu? Bueno, prepárense porque, además, abróchense los cinturones porque vamos a hablar justamente en el bloque que viene al respecto de una nota maravillosa del FOCRA. Está con nosotros Pablo Milkov. Y también abróchense los cinturones porque vamos a hablar del tránsito. Está acá el jefe de la División justamente de Educación Vial, Adrián Navarro, para que nos cuente qué medidas hay que tomar ahora que se viene más aún la alcoholemia cero. Hacemos la pausa y luego volvemos.